Ahora, el caso del obispo Barros es un caso que lo hice estudiar, lo hice investigar, lo hice trabajar mucho y realmente no hay evidencias, uso la palabra evidencia, porque después voy a hablar sobre las pruebas. No hay evidencia de culpabilidad, más bien parece que no se van a encontrar, porque hay una coherencia en otro sentido. Entonces, en base a ese no haber evidencias, que yo espero alguna evidencia para cambiar de postura, si no, aplico el principio jurídico básico en todo tribunal, no indubio pro reo, nemo malus nisi probetur. Ninguno es malo a no ser que se pruebe. Y ahí está la palabra prueba, que creo que es la que me jugó a mí la mala pasada. La palabra prueba no era la mejor para acercarme a un corazón dolorido. Yo diría evidencias. En el caso de Barros se estudió, se reestudió y no hay evidencias. Y eso es lo que quise decir. No tengo evidencias para condenar. Y ahí, si yo condenara sin evidencia o con certeza moral, sin certeza moral, cometería yo un delito de mal juez. Cosa sentono gli abusati. E lì, con questo devo chiedere scusa, perché la parola prova ha ferito a tanti abusati. Io devo andare a cercare la certifica di questo o fare quel... No? È una parola di traduzione del principio legale, è ferito, e chiedo scusa a loro se l'è ferito senza accorgermi, no? Ma è una ferita senza volerlo. E a me questo fa dolore tanto, perché io ricevo loro, in Cile ho ricevuto 2 si sanno, sono stati altri più di nascosto. In Perù no, ma in ogni viaggio sempre c'è qualcuna possibilità. E so quanto soffrono. Sentire che il Papa gli dice in faccia: portatemi una lettera con la prova, è uno schiaffo. E adesso io me ne accorgo che la mia espressione non è stata felice, perché non ho pensato in quello. E capisco, come dice l'Apostolo Pietro in una delle sue lettere, l'incendio che si è sollevato. Questo è quello che io posso dirti con sincerità. No? Barros resterà lì se io non trovo il modo di condannarlo. Io non posso condannarlo se non dico prove, se non ho evidenze. E ci sono tanti modi di arrivare a un'evidenza. El Papa Francisco entonces reconoce como una cachetada eventual para las víctimas de abusos sexuales por ministros de la fe o ministros de la Iglesia las palabras que pronunció acá en Iquique, en la playa Lobito. Ahora, lo más impactante es que él dice se ha juntado con más de 2 víctimas, ha tenido más de una reunión, se entiende, con víctimas de abusos de la Iglesia y además que el obispo Barros ha presentado 2 veces o ha ofrecido al menos 2 veces su renuncia, Connie. Muy duro contra los abusos. Usted habló de... Exactamente. Primero fue la revelación, ¿cierto?, de la reunión que tuvo con las víctimas. Dijo, ustedes saben de 2 de ellas. La verdad es que no hemos conocido la identidad de esas 2 personas, pero que en el fondo lo que da a entender es que hubo 2 reuniones distintas, ¿cierto? Una con 2 víctimas y otro grupo, dice, más en privado. Eso es lo que dio a entender. Y en el fondo lo que él quiere decir es para justificar de alguna manera y para demostrar su preocupación por las víctimas. O sea, dice, yo sé lo que han sufrido, y en alguna otra parte vuelve
vuelve a repetir, dice, el drama de los abusados es tremendo, y nombra un ejemplo, ¿cierto?, de una mujer que lo vino a ver aquí al Vaticano hace poco, dice, no está en la parte que escuchamos, pero es otra parte que él cuenta, dice, una mujer que había sido abusada por un sacerdote y que hace 40 años no podía comulgar porque cada vez que iba a recibir la comunión en la mano del sacerdote, ella veía la mano del abusador. Contó esa historia el Papa para, de alguna manera, demostrar cómo empatizaba él con las víctimas, que fue precisamente lo que no hizo en su última declaración allá en Iquique, ¿cierto? Lo que hizo falta, lo que todos echamos de menos, una palabra de empatía con el sufrimiento de las víctimas de los abusos. Bueno, eso es lo que quiso hacer el Papa hoy día, y ahí entonces también dice, quiero aclarar lo de la famosa carta, y dice, esa carta la escribí yo en 2015, y dice que es una demostración de la prudencia con que se ha ido manejando desde el comienzo el caso Barros, y que él lo que planteaba, y lo plantea, dice, después de que estalla el caso Barros, empiezan a fijarse y a buscar quiénes son los cercanos a Caradima, perdón, cuando estalla el caso Caradima, y ahí se fijan en 4 obispos, y uno de ellos el obispo Barros, y es ahí cuando dicen tal vez los 4 obispos, 3 de ellos en realidad, porque Monseñor Arteaga estaba enfermo y no estaba a cargo de una diócesis, debieran o renunciar o tomarse un año sabático hasta que pase la tormenta. Era una medida de prudencia, ha explicado el Papa, y ahí fue cuando la primera vez Monseñor Barros presenta su renuncia. Escuchemos esa parte de la conversación con el Papa. Sin certezza morale si è avvicinato a me e mi ha detto, ha visto la lettera che è uscita? Mi ha fatto vedere una lettera che io scrissi alcuni anni fa, quando cominciai il problema di Barros. Quella lettera devo spiegarla, perché anche è una lettera a favore della prudenza, come è stato gestito il problema Barros. Quella lettera non è la narrazione di un fatto puntuale, quella lettera è la narrazione di più o meno 10-12 mesi. Quando è scoppiato lo scandalo Caradima, un uomo, tutti conosciamo qual è suo scandalo, si incominciò a vedere quanti sacerdoti che erano stati formati da Caradima erano stati abusati o sono stati abusatori, no? Ci sono in Cile 4 vescovi ai quali Caradima inviò al seminario. Qualche persona della conferenza episcopale ha fatto il suggerimento che questi vescovi, 3, perché un quarto era molto malato e non era in carica di diocesi, ma 3 erano in carica di diocesi. Forse questi vescovi era meglio che rinunciassero, dessero le dimissioni, prendessero un anno sabbatico e poi, passata la tempesta, per evitare accuse, perché sono vescovi bravi, buoni vescovi. E come Barros portava lì 20 anni di vescovo già. Stava per finire il vescovato militare, per lui è stato prima ausiliare Valparaíso, poi vescovo di Iquique e poi vescovo militare quasi 10 anni. E 20 anni di vescovo. Ma chiediamo la dimissione a lui, forse spiegandole, e lui generosamente ha dato la dimissione. È venuto a Roma e ha detto no, così non si gioca. Perché questo è ammettere colpabilità previa. Ogni caso, se sono colpevoli, si indagina. E io ho respinto la dimissione. Questo è i 10 mesi di quella lettera.
Poi, quando è stato nominato, è andato avanti tutto questo movimento di protesta e io ho detto, lui mi ha dato la dimissione per seconda volta. Ho detto no, tu vai. Ho parlato a lungo con lui, altri hanno parlato a lungo con lui. Tu vai. E voi sapete cosa è successo lì il giorno della presa di possesso, tutto questo, no? Si continuò a fare l'indagine su Barros, non vengono le evidenze. Per questo è quello che io ho voluto dire, non posso condannarlo perché non ho le evidenze, ma anche io sono convinto che è innocente. ¿Por qué para usted el testimonio de las víctimas no es una evidencia? ¿Por qué no les cree? El testimonio de víctimas siempre es una evidencia, ¿no? Siempre. En el caso de Barros no las hay. No hay evidencias. Empezó quizás con esa mala decisión de la renuncia y se lo empezó a acusar, ¿no? Pero de abuso no hay evidencias. De encubrir abusos. Sí, de Esa es encubrir, la- sí, pero es un abuso también, ¿no? O sea, encubrir abuso es un abuso, ¿no? No hay evidencia. No. No hay. Por eso, lo mejor que el que cree que es así, aportar las evidencias rápido, ¿no? Si creen que es así honestamente, ¿no? Yo en este momento no creo que sea así porque no las hay. Pero tengo el corazón abierto a recibirlas. ¿Eh? Y lo otro de Chile son cuentos chinos, ¿eh? O sea, yo de Chile me vine contento. Yo no esperaba tanta gente en la calle. Y eso no pagamos la entrada, ¿eh? Esa gente no fue pagada ni llevada en colectivos, ¿no? O sea, la espontaneidad de la expresión chilena fue muy fuerte. Incluso en Iquique, que yo pensé que iba a ser una cosa muy poquita, porque Iquique es en el desierto. Ustedes vieron lo que fue de gente de Iquique, ¿no? En el sur lo mismo, ¿no? Y bueno, y Santiago, las calles de Santiago hablaban por sí mismas, ¿no? Pero a mí la impresión que me dio es que lo de Chile fue muy gratificante y muy fuerte. El Papa dice que está satisfecho por la visita a Chile y se abre también, Connie, a que se le presenten los antecedentes, los testimonios de las víctimas que acusan de encubrimiento al obispo Juan Barros, una cuestión que hasta ahora no ha ocurrido. Dicen los principales acusadores del caso Caradima que se han concentrado en una demanda civil que hay presentada contra el arzobispado de Santiago en los tribunales chilenos y no han hecho todavía una presentación eclesiástica, aunque entiendo no la descartan en el futuro. Si eso ocurriera, dice el Papa, entonces se tienen que revisar esos antecedentes, testimonios de las víctimas, recalca, ¿no? Claro, es que ese es el punto y se armó toda una discusión después de la conferencia de prensa arriba del avión, ¿cierto? Los periodistas italianos, por ejemplo, nos preguntaban a nosotros como un poco impactados, pero ¿cómo? ¿No existe una denuncia oficial concreta en contra de Monseñor Barros? Porque claro, nosotros conocemos, ¿cierto?, las denuncias y los testimonios que han hecho los abusadores, o sea, los abusados, digo, y las conocemos, ¿cierto? Las hemos escuchado en los medios, hemos escuchado últimamente a Juan Carlos Cruz diciendo que Monseñor Barros miraba mientras a él Caradima lo abusaba, hemos escuchado eso, pero en el fondo aquí tienen un protocolo y el Papa lo que dice es, a mí me tienen que entregar denuncias concretas, testimonios por escrito oficiales para que yo pueda hacerme cargo de eso. Eso es un poco lo que sostiene el Papa. Claro, uno podría pensar primero que esos testimonios en parte están contenidos dentro de la querella en contra de Caradima, ¿cierto? Y están en la condena que hizo tanto la Iglesia como la justicia en el caso Caradima. Pero y también